Hace 3 años, en el mes de febrero, impericia, distracción, fatiga de material, no sé qué habrá sido de todo esto, pero le costó la vida a 52 personas en el accidente de Once. Nos visita hoy el arquitecto Andrés Bortagaray, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es un experto en transporte y en particular en ferrocarriles. Arquitecto, gracias por acompañarnos. ¿Se podía haber evitado? ¿Se podía haber tenido previsión de que esto podía suceder? Sí, mire, ahí no hay más que leer el informe de la Auditoría General de la Nación, que había hecho una advertencia muy severa de cómo estaban las condiciones en el ferrocarril, y más allá de ese informe técnico que era bastante contundente, había un deterioro importante en la infraestructura y en el material rodante también. Después, en el análisis específico de la causa, la responsabilidad específica de unos y otros, de los frenos o del conductor ese día, es otra cuestión. Pero que había elementos que permitían anticipar que la situación era muy grave, y recurrencia de accidentes menores, estaban todos los datos. Lo que permitió este accidente, aparte de el dolor, de las pérdidas y demás, lo que sí permitió a la gente conocer el grado de corrupción de los funcionarios de este gobierno respecto de, no solamente ya de la Secretaría de Transporte, que tenía que haber controlado, hacer el control de gestión de todo eso, porque los subsidios que se daban eran espantosos, pero que iban a parar a los bolsillos de Jaime, del que lo sucedió, que no me acuerdo ahora en este momento el secretario que lo sucedió, y los empresarios. Pero reemplazo del material rodante, reparaciones mínimas, prácticamente no se hacían. Claro, lo que más produce indignación es que fue durante un periodo en el que hubo recursos para invertir, y hasta después del accidente, que ahora sí hay que reconocer que hay un primer esfuerzo importante, aunque todavía falta mucho para un cambio estructural, pero hasta ese momento se dejó pasar la oportunidad y bueno, todos conocemos las consecuencias, y esa es la más espectacular. Pero si uno mira el estado general de la red de ferrocarriles, que es algo que deberíamos valorar, porque tener 814 kilómetros de red suburbana es algo que no tiene nadie en América Latina, pero la tenemos en un estado que hay unos 400 muertos por año por distintos tipos de accidentes, de atropellos, por malos cruces y por otras cuestiones. En los accidentes deja de ser accidente si se prevé que puede llegar a pasar. Barreras que no funcionan. Yo vivo en Florida, Vicente López. Tengo un paso que más de una vez tengo que cruzar con la barrera baja porque está descompuesta la barrera. Exactamente. Creo que ahí es cuestión de poner obras con distintos grados de urgencia, ¿no? Habrá algunas cuestiones estructurales que van a requerir más tiempo, como por ejemplo la electrificación del conjunto de la red. Pero que no tengamos barreras que funcionen correctamente es algo que no tiene ninguna posibilidad de ser admitido. Digamos, no puede ser que no haya barreras de última generación en todos los cruces, que donde se pueda resolver con un cruce bajo sobre nivel se resuelva, y son temas que merecen toda nuestra prioridad. Por eso cuando se trata de discutir, como va a haber ahora una instancia electoral, esos temas deberían entrar en la agenda. Hay algunos que son responsabilidad y competencia del gobierno nacional, pero hay otros que son también competencias locales de las ciudades donde pasa el ferrocarril, y en particular de la ciudad de Buenos Aires. Y digamos, nosotros habíamos hecho, junto a un foro sobre el futuro de los ferrocarriles suburbanos, una propuesta diciendo que con 800 millones de dólares por año bien invertidos a lo largo de 12 años, uno podía resolver lo urgente y también todo lo estructural del sistema para que
el 1.300.000 viajes diarios que existe hoy, que es un tiempo muy importante de la vida de mucha gente en el área metropolitana, se pueda mejorar en calidad, en frecuencia, en seguridad, y cambie al doble de viajes por día. Yo a veces no traigo el auto al centro nunca porque esto es un caos. Entonces utilizo el ferrocarril Mitre, es decir, Retiro Mitre. No se respetan ni los horarios ni el tiempo de traslado. Eso es porque hay incapacidad de gestión, hay otros problemas ocultos que uno no llega a darse cuenta. Ahí hay un conjunto de temas, algunos tienen que ver con la infraestructura, otros tienen que ver con el material rodante y otros tienen que ver con la gestión. Hay un principio de renovación del material rodante, hay algún esfuerzo sobre la infraestructura, falta mucho mejorar en la gestión e inversiones a largo plazo. Lo que está claro es que cuando los servicios de transporte público funcionan bien y son confiables, son de lejos el modo más atractivo, el más seguro, el que permite ahorrar más tiempo, el que consume menos energía, el que genera menos emisiones, el que socialmente beneficia a más gente, y por eso nos parece que tendría que estar en el centro de la agenda, ¿no? Yo estuve hace poquitos meses en Hamburgo. Me hacía acordar la época en que los ferrocarriles los gerenciaban los ingleses, sí, donde la gente ponía el reloj en hora de acuerdo a la llegada del tren. Bueno, eso sucede hoy en Alemania. Una ciudad que genera un comercio espectacular a nivel nacional e internacional. No hay autos en el centro, no hay embotellamientos, no encuentra, todo se maneja con el subte y los buses. ¿Por qué? Porque son confiables. Pero totalmente, y también para poner en la agenda el tema del comercio, que creo que es uno de los centrales aquí, el ferrocarril también debería ser un elemento fundamental en toda la cadena de logística, ¿no? Tenemos el puerto más importante de la Argentina en Buenos Aires, pero las conexiones terrestres son muy precarias, dependemos casi en más de un 90% del camión, que cuesta el doble que el ferrocarril en términos de flete, y esos son costos que se pagan en el precio final de los productos, que pagan los consumidores, que si queremos precios cuidados en serio habría que ver también estas cuestiones, y que pagan los productores porque pierden, digamos, márgenes porque lo están pagando en un flete ineficiente. Flete ineficiente porque el ferrocarril, que era confiable, dejó de serlo. No se puede pensar en un tren de carga que circule a 10, 15 kilómetros por hora, cuando en el mundo circulan a más de 100. Y eso significa mucho dinero en dinero improductivo, es decir, en costos improductivos, tiempo de espera. Sí, pero mire, y aún por supuesto que esa velocidad es muy baja, pero si por lo menos fuera confiable y regular, ya sería otra cosa. Ahí lo que no podemos perder es tener vías que permitan que los trenes de carga puedan circular. Nuestros principales puntos de acceso ferroviario tienen 4 pares de vías, y cuando se hacen obras como el soterramiento del Sarmiento, que preveía que fueran solamente 2, nos estamos perdiendo la posibilidad de que las vías se puedan usar para otra cosa, ¿no? Ahí creo que ese es un punto fundamental de la cadena logística. Si uno mira, Rotterdam resolvió la principal conexión con Alemania con 4 pares de vías exclusivas de carga. Y creo que acá ese tipo de opciones debería estar presente. Hubo un acuerdo de principio entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional para un trazado de autopista ribereña que cuesta varios miles de millones de dólares. Yo creo que ahí estaríamos dispersando las prioridades si ese dinero, como lo hicieron los holandeses con el principal puerto de Europa, no va a la opción que es más eficiente. El ferrocarril obviamente no contamina, y si contamina es en forma mucho mínima. Los camiones rompen las rutas, contaminan,
es mucho más caro. Exacto. Y no tiene ninguna razonabilidad un camión que haga un viaje de 1000 kilómetros cuando eso lo puede hacer el ferrocarril, y más de 1000 la vía acuática. Totalmente. Lo razonable sería que el camión haga viajes cortos desde la chacra al puerto. Está todo al revés. Estamos enviando camiones a Brasil. Está todo al revés. Tenemos totalmente saturada la red vial y totalmente subutilizada la ferroviaria y la fluvial. Eso requiere una política clara y sostenida, y realmente es un punto importante, no solo en términos de competitividad, sino también de calidad de vida urbana y de tener menos conflictos entre la infraestructura y la ciudad. ¿Cómo ve el Belgrano Cargas? La verdad es que creo que hay esfuerzos de inversión, pero hay todavía, en general, en el ferrocarril, un problema de confiabilidad de los servicios. Cuando uno necesita tener en tiempos muy precisos los fletes, es una de las razones que hace que se paguen fletes más caros, por la confiabilidad en el momento en el que llegan las cargas. Claro. Por otra parte, cuando tiene el free on board, inmediatamente lleva al banco y lo cobra. Exacto. Si no tiene seguridad de cuándo y el documento de embarque no se lo dan en origen, sino que tiene que esperar que llegue al puerto de Buenos Aires, el productor dice: prefiero pagar el camión que llega seguro a el tren que puede llegar tarde. Cuando llegó por ahí el barco se fue. Exacto. Y también para la producción industrial uno necesita contar con el stock en un momento dado, ¿no? Claro, el just in time. Exacto. Pero bueno, creo que sí, hay un esfuerzo. La cuestión es cómo poner esa cuestión en el centro de la agenda, marcarla con la importancia que merece, tener un mecanismo para tomar decisiones teniendo el conjunto de las opciones, y no acuerdos sesgados, muchas veces apresurados, sin demasiada explicación pública. Usted hablaba de la corrupción al principio. Cuando se toma una decisión que no es la mejor y que no se justifica, puede o no ser corrupción, pero seguro que está perjudicando el interés público también. No nos olvidemos que fue Jaimes a comprar chatarra que ni siquiera podía ser reparada. Porquería. Pero yo no me quiero terminar el programa sin hablar de su precandidatura a jefe de gobierno. Exactamente. Es una precandidatura. Ahora son las PASO en la ciudad, que terminan el 26 de abril, y en el espacio donde están el radicalismo, el socialismo y otros partidos, que ahora se llama ECO. Ahí estamos presentando una candidatura donde queremos poner en el centro de la discusión los temas de la ciudad. En este espacio han hecho pública su intención de participar dos personas que tienen mucha experiencia nacional, que han sido ministros en el gobierno actual, en el primer periodo. Estamos seguros de que eso va a traer buenos elementos para el debate, pero nos parece que poner la cuestión de la ciudad en el centro de la discusión es fundamental. Los candidatos, Martín Lustó y Ocaña. Graciela Ocaña. Exactamente. Y usted competiría con ellos. Claro, nosotros queremos contribuir con una oferta que venga desde la ciudad. Yo he tenido actuación en el radicalismo desde el movimiento estudiantil, después un rol más técnico en distintos puestos del gabinete en la ciudad, y también otra cuestión más académica y de investigación en la universidad y en las ONG científicas, pero sobre todo queremos llevar toda esa experiencia y esa trayectoria junto a la de un grupo interesante que se acercó para esta competencia a poner en el electorado una opción de la ciudad y por la ciudad. Hay bronca en la ciudad por el tema de
de las grúas que se llevan los autos. Sí. El relato salvaje no es un invento. No es un invento. De esa parte donde actúa Darín, sino que es algo que se sufre todos los días. Se sufre todos los días, hay una concesión vencida de hace varios años, hay una parte de la ciudad que está cubierta por lo que se llama el sistema de estacionamiento medido y hay un proceso licitatorio en marcha que es producto de un acuerdo entre la mayoría del gobierno de la ciudad y la mayoría del gobierno nacional, que en muchos temas, digamos, tienen grandes peleas, pero en este tipo de cosas han encontrado acuerdos, que dice que por los próximos 10 años en todos los barrios va a haber una extensión del sistema de grúas y una concesión a la administración del estacionamiento medido. Yo creo que eso es un sistema rígido que condiciona el futuro de la ciudad por varios mandatos, por un plazo que no tiene nada que ver con los tiempos de amortización de algo que en el fondo es muy simple. Sí. El tráfico, por supuesto, que hay que ordenarlo y que cualquiera no puede estacionar en cualquier lado, y lo de los trapitos también es una cuestión que hay que encarar, pero embarcarse en una solución que sea peor que el problema que queremos solucionar, me parece que no está mirando antecedentes que existen en otras ciudades donde resuelven esto de una mejor manera. Es cierto que pagan algo así como 40 o 50 mil pesos y recaudan millones. Sí, ahí hay un desfasaje total entre el canon que pagan y la recaudación que tienen. Es verdad que los precios del estacionamiento medido quedaron desfasados con respecto a los precios del estacionamiento en general, pero los precios del acarreo aumentaron mucho y además los concesionarios actuales han ganado juicios contra la ciudad por los cuales han recibido indemnizaciones muy grandes y creo que la ciudad está haciendo un mal negocio con este sistema. Y la cuestión es que no haga un negocio todavía peor con el nuevo que se ponga en marcha. El Metrobús ha sido una gran solución que le da confiabilidad y menores tiempos de traslado a la gente. Eso habría que intensificarlo aún más para desalentar el uso del auto. Yo creo que todo lo que sea promover el transporte público de calidad es algo fundamental para el futuro de la ciudad, condiciona nuestra vida cotidiana como muy pocos otros temas, y que en ese sentido el Metrobús es una experiencia muy interesante, pero creo que funciona si la concebimos como parte de un sistema donde el ferrocarril del que hablábamos hace un rato y el subterráneo, que debería avanzar a un ritmo mayor, son la columna vertebral. Sistemas intermedios como el Metrobús, o en algún lado podría ser también un tranvía, y digamos una red capilar de colectivos que en el área metropolitana de Buenos Aires es interesante. Ahora, la cuestión es esa, que la podamos ver como sistema y no como acciones aisladas. Claro, las acciones aisladas no sirven. Exacto. No sirven al conjunto. Puede servirle al que está brindando el servicio en particular, pero no sirve como una solución al problema que se busca, que es normalizar el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, en una región metropolitana de 15 millones de habitantes y con esta complejidad es imprescindible que veamos las soluciones como parte de un sistema que trasciende inclusive a la propia ciudad. Arquitecto, tenemos 2 minutos nomás. Quería preguntarle, ¿es gobierno? ¿Qué haría con el puerto? Yo creo que el puerto es importante para Buenos Aires. Los que proponen trasladar el puerto completamente a otro lado creo que subestiman la importancia que tiene para la ciudad y que además para el área metropolitana es la mejor manera de que entre y salga un conjunto de cargas que de cualquier otra manera produciría más conflicto, pero que hay que verlo como la cadena de un sistema logístico que no se acaba con las cargas cuando llegan al puerto, sino que hay que ver, como hablábamos hace un ratito, cómo se conectan después. Y ahí creo que la ciudad tiene que tener un rol más protagónico en la sociedad administradora del puerto. Arquitecto, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado y bueno, suerte en la contienda. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Nos vamos hasta la semana que viene.